Buenos días a todos otra vez y bienvenido a Jenny. Es uno de los ancianos de nuestra congregación, el señor Arden y su esposa Carrie, y uno de nuestros diáconos, el Dr. Bob. Esta mañana vamos a explorar otro milagro en la vida de Jesús y cómo este milagro fue una señal maravillosa de la llegada del reino de Dios a nuestro mundo. El pasaje que leemos hoy es de Mateo 12, versículos 22 a 32, donde Jesús sana a un hombre poseído por un demonio, ilustrando la autoridad divina y el poder del reino de Dios. Al comenzar nuestro estudio de este pasaje de las Escrituras, busquemos cómo estos milagros nos invitan a participar en la obra redentora de Dios. En este pasaje vemos a Jesús realizando otra curación milagrosa. Un hombre que era ciego y mudo, debido a la posesión de los demonios, es llevado a Jesús y Él lo sana, restaurando su vista y su habilidad para hablar. Este milagro no es solo un acto de compasión, sino una demostración de la presencia del reino de Dios en nuestro mundo pecaminoso. Los testigos se asombraron y comenzaron a preguntar si Jesús era realmente el Mesías, el Hijo de David. Debemos recordar que los milagros en la Biblia tienen dos propósitos. Son actos de misericordia y amor que satisfacen las necesidades inmediatas de las personas, pero también son signos, símbolos de algo más grande. Señalan la realidad del reino de Dios, donde su gobierno y reinado traen luz, sanidad, restauración y plenitud. En la presencia de Dios no hay lugar para la enfermedad, la opresión o el mal. Cada milagro realizado por Jesús era un indicio de esta existencia perfecta. A pesar de la clara evidencia del poder divino, los fariseos acusan a Jesús de expulsar demonios por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Esta acusación revela sus corazones endurecidos y su ceguera espiritual. No podían ver la mano de Dios obrando porque estaban abrumados por sus propios celos e ideas egoístas. Jesús responde a su acusación con un argumento lógico y espiritual. Explica que un reino dividido contra sí mismo no puede subsistir. Si Satanás estuviera luchando contra Satanás, su reino estaría sumido en el caos y no podría perdurar. Jesús los desafía recordándoles que sus propios seguidores también han expulsado demonios. Si el poder de Jesús proviene del Beelzebú, entonces, ¿de dónde reciben su poder los seguidores de los fariseos? Pero la parte más significativa de la respuesta de Jesús es su declaración en Mateo 12, versículo 28. Pero si expulsó a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Esta es una declaración profunda. Jesús está dejando claro que sus milagros son evidencia de que el reino de Dios no es una realidad futura lejana, sino que ya está llegando a la tierra. El reino de Dios se convertirá
en una realidad para la humanidad en la forma de la Iglesia de Cristo en el día de Pentecostés, como se nos dice en Hechos capítulo 2. Jesús usa una metáfora vívida para ilustrar su punto. Describe un escenario en el que un hombre fuerte vigila su casa, pero un hombre más fuerte viene, lo ata y le roba sus posesiones. En esta metáfora, Satanás es el hombre fuerte, pero Jesús es el que es más fuerte. Satanás tiene control sobre la tierra como su casa, pero Jesús derrota a Satanás viviendo una vida perfecta en la tierra y conquistando la muerte. Al expulsar demonios, Jesús está demostrando su autoridad sobre Satanás y reclamando lo que realmente pertenece a Dios. Esta imagen de Jesús atando al hombre fuerte y tomando el control de su casa significa la llegada del reino de Dios. Muestra que Jesús ha venido para poner fin al malvado reinado del diablo y para liberar a los que están bajo su control. Cada milagro, cada exorcismo, cada sanidad, cada pecado que es perdonado es una declaración de que el poder de Satanás está siendo derrocado y el gobierno de Dios está siendo establecido. Hacia el final de este pasaje, Jesús da una seria advertencia acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Afirma que toda clase de pecado puede ser perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Esto ha causado mucha preocupación y confusión entre los creyentes a lo largo de los siglos. Para entender esto mejor, necesitamos examinarlo en el contexto de la acusación de los fariseos. Estaban atribuyendo a Satanás la obra del Espíritu Santo a través de Jesús. Esto no fue solo un malentendido, fue un rechazo deliberado y persistente de la verdad y la gracia de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo es la resistencia intencional e impenitente a la obra y convicción del Espíritu. Es la negativa a reconocer el poder y la presencia de Dios, incluso cuando es claramente evidente. La advertencia de Jesús no tiene la intención de crear miedo, sino que debe animarnos a buscar y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Es un llamado a reconocer y aceptar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Es una invitación a participar en la obra redentora de Dios, a ser vasos a través de los cuales su reino pueda seguir brillando luz santa en este mundo oscuro. Como creyentes, estamos llamados a ser participantes activos en el reino de Dios. Los milagros de Jesús no son solo eventos históricos para ser admirados, sino ejemplos a seguir. Estamos llamados a continuar el ministerio de sanidad, liberación y restauración de Jesús. Esto significa varias cosas para nosotros hoy. Primero, debemos cultivar una fe que espere y crea en lo milagroso. Efesios capítulo 3, versículo 20, dice:
al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. También Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 12, les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún los hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Nuestra fe debe ser activa, confiando en el poder de Dios para obrar a través de nuestras vidas y las vidas de los demás. Segundo, Dios nos escucha y Él responde a nuestras oraciones. Pero debemos ser humildes y pedirle ayuda. Debemos ser diligentes en orar por nuestros hermanos, por la iglesia y por la fortaleza para hacer la obra de Dios. Esto incluye orar por sanidad, por liberación y por el coraje de compartir a Dios en nuestras comunidades y con el mundo. En tercer lugar, los milagros de Jesús fueron motivados por la compasión. También debemos inspirarnos en las necesidades y el sufrimiento de los demás. Debemos ser las manos y los pies de Jesús, alcanzando a los que están heridos y oprimidos, mostrándoles la luz y el amor de Cristo y ofreciéndoles esperanza y ayuda de manera física. Finalmente, el compartir el Evangelio debe ir acompañado de una demostración de su poder. Como escribió Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Debemos ser valientes al compartir nuestra fe. Debemos ser sacrificios vivos y permitir que Dios obre a través de nosotros para confirmar su palabra con nuestras acciones. En conclusión, los milagros de Jesús son signos poderosos de que el reino de Dios ha llegado. Revelan el verdadero corazón amoroso de Dios y nos invitan a ser compañeros en su misión de redención. Al reflexionar sobre la sanidad del hombre poseído por el demonio en Mateo capítulo 12, reconozcamos que el mismo Espíritu que le dio poder a Jesús está obrando en nosotros hoy. Que seamos un pueblo que espera, ora y camina en lo milagroso, demostrando la realidad del reino de Dios en nuestro mundo. Esta mañana, cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. ¿Voy a elegir ser un obrero para el Señor? ¿Voy a compartir la luz que Él le ha dado a mi vida? ¿Voy a poner la voluntad de Dios en primer lugar en mi vida y en todo lo que hago? ¿O voy a ser como un fariseo, egoístamente guardando todo lo que tengo para mí y negándome a sacrificar nada de mi tiempo o talentos por la iglesia del Señor? Hoy, si quieres hablar de tu salvación, de tu bautismo o de las formas en que puedes servir activamente al reino de Dios, o si tienes alguna otra necesidad de la iglesia, por favor, habla conmigo después de nuestra oración. Gracias.